Hola, mi nombre es Christophe Richard Carosa. Soy francés. También no creo mucho en la nacionalidad, pero ya, nací en Francia, así que tengo un pasaporte francés. Hago lo que me gusta, así que el trabajo terapéutico me encanta, el trabajo artístico también. Así que cada vez me complica un poco, ¿no? Inventé una palabra que es terapeuta artista, así que ya, eso sería mi profesión. Encontré mi primer mazo de tarot cuando tenía 12 años, en una tienda en el sur de Francia. Es una historia muy chistosa porque en una ciudad que se llama Sète. Y Sète en francés es 7, ¿ya? Quédatelo en memoria. Y estaba en una tienda, en un campo de vacaciones. Mi padre está carabinero. Y ese campo de vacaciones de carabinero, ¿no? Y fue frente a ese mazo de tarot y me quedé fascinado. Y no tenía plata, así que lo robé. Así es, mi primer encuentro con el tarot es robar un mazo de tarot. 22 años, que son el número de los arcanos mayores. Yo fui de nuevo en esa misma tienda, en esa misma ciudad, para dejar un mazo nuevo, porque no se puede trabajar con una cosa que robas, ¿no? De alguna manera, ahí funciona el inconsciente humano. Y eso fue mi primer encuentro con el tarot. El segundo encuentro, 12 años después, fue en un cabaret místico con Alejandro Jodorowsky. Ahí empezó de verdad el trabajo o el estudio del tarot, porque antes no había entendido nada a lo que estaba el tarot. Pero cuando encontré ese personaje, mi querido maestro, como lo digo, eso sí, fue el principio real, concreto del estudio del tarot. Mi trabajo con Alejandro empezó como alumno. Él tenía muchos alumnos y tiene todavía muchos alumnos. Se encuentro en 92 en el Cabaret Místico y él daba curso, así que yo andaba y buscaba y de aprendizaje, ¿no? A la época él leía el tarot todos los miércoles en un café y se siguió hasta ahora leyendo en ese café. Y estaba la manera más obvia de aprender el tarot, de mirar cómo él lo hacía. Estaba fantástico porque ver a Alejandro Jodorowsky leer el tarot es un milagro, lo creo profundamente. Eh, 25 años de estudio, estaba explicando porque lo encontré en 92, así que yo sigo su trabajo y miro lo que puedo de su trabajo. Y después de ese encuentro, 12 años a 24, 12 años después de encontrar realmente un mazo de tarot, 12 años después fue su ayudante personal. Me encontré con él, con mi maestro de karate de la época y un amigo que fue ayudante unos años antes que yo. Y nos presentemos y ya. Y ahí empezó el trabajo como ayudante de Alejandro. Y me quedé 8 años, creo, o escuché que él ha dicho que es la persona que se ha quedado lo más a su lado como ayudante, ¿no? Estoy en Chile, la razón más obvia es que un momento de mi vida me propuso seguir el camino con corazón, que es hacer lo que te gusta, hacer lo que tu corazón te dicta, ¿no? Y tengo una hija que es media chilena. Me encontré con una mujer chilena en Francia, que ha vivido 12 años en Francia, y hemos tenido una relación, y de esa relación nació una hija, que es mi hija. Y un día la mamá quería volver a su país, Chile, y volvió. Y me quedé unos 6 meses en París y después de un tiempo me pregunté qué estaba haciendo en París porque la cosa más importante de mi vida estaba la cercanía de mi hija. Así empezó hace 4 años mi viaje en Sudamérica y particularmente a Chile. El tarot es una herramienta que es por mucha persona encerrado en el gueto de leer el futuro. Y la gran
revolución del tarot de Alejandro Jodorowsky es de no leer el futuro, de leer el presente, de leer lo que se pasa en el alma del ser humano. Y eso es el tarot evolutivo, que es un tarot que no te sirve a ver lo que te va a ocurrir, pero sino ver cómo puedes cambiar tu presente para que te ocurra una cosa que te gusta, más que ir directamente a tirarte en un futuro que tú quieres más lindo cuando tienes un presente que no te gusta tanto. Funcionamos de otra manera, más de arreglar lo que se pasa en el presente que no te gusta tanto, para ahí fabricar un futuro que te gusta mejor. Es una herramienta fantástica porque no solamente es una herramienta de diagnóstico, pero es una herramienta que te cambia el nivel de conciencia, te cambia el punto de vista sobre la vida. Así, si cambias el punto de vista sobre la vida, te cambia la vida finalmente, porque tu vida es esencialmente basada sobre tu punto de vista sobre tu propia vida. Y eso es el tarot, una herramienta mágica para cambiar tu nivel de conciencia. Cuando encontré a Jodorowsky en 92, él empezó a hablar de psicogenealogía unos años antes, más o menos al mismo tiempo que salieron las constelaciones de Bert Hellinger. Y hay como un movimiento de trabajo sobre la genealogía a un nivel psicológico a esa época, fin de los años 80. Y Jodorowsky realmente se implicó mucho en esa búsqueda porque él observaba en su lectura de tarot que muchas personas estaban programados o estaban repitiendo mecanismos familiares, lo que llaman patrones familiares. Y al inicio fue solamente, se llamaba psicogenealogía, muchas personas trabajaban así, él se contactaba con Anne y Chantal Rialon, que son dos francesas que fueron reconocidas en ese camino, y Jodorowsky tiene ese talento de encontrar su propio camino en todo eso. Y en su relación con Marianne Costa, creo que meditaron mucho sobre el tema, trabajaron mucho el tema y salió metagenealogía. Metagenealogía es el mismo trabajo de psicogenealogía, pero orientado sobre tu meta en la vida. Finalmente los seres humanos, nosotros somos como brújulas. Y lo que nos orienta, nuestro norte, es nuestra meta. Así que es importantísimo tener una meta. Porque como lo digo a los consultantes o a la gente con la que estoy trabajando, tú vas a alcanzar tu meta. La única dificultad son cuántas barreras, cuántos límites se está poniendo en tu camino para alcanzar a tu meta. Así que metagenealogía es desde tu meta, la relación que tiene con tu familia, o cómo tu familia ve tu meta. Y generalmente observamos que la meta que tenemos es algo que existe en potencia en el árbol, en la familia, el árbol familiar, pero que nunca fue materializado. Así que tú vienes específicamente, tu alma se encarna en un cuerpo para materializar ese tema. Eso sería un poco una breve explicación de lo que es la metagenealogía. La psicomagia es una técnica basada sobre una teatralización de los bloqueos que tenemos para actuarlos y así dar al inconsciente lo que él quiere. Para hablar un poco de eso debemos definir un poco más adelante lo que es el inconsciente, ¿no? Cuando empecé a dar conferencia en Francia, yo fui a ver el sitio científico estatal francés lo que dicen del inconsciente, así tengo una información comprobada por los santos científicos que manejan ese mundo, ¿no? Y dicen que 90% del cerebro, de la parte cognitiva del cerebro, es inconsciente. Así que el inconsciente es la inmensa mayoría de lo que tú piensas ser tu ser. Y ese inconsciente entiende impulsos y símbolos. Así que la psicomagia es actuar de manera simbólica los bloqueos, los nudos, para desbloquearlos, para que fluya la energía. Observamos, desde mi punto de vista, en ese trabajo que la mayoría de lo que llamamos dificultades, problemas en nuestra vida se enraizan en el inconsciente. Así, la psicomagia es una técnica, más que una técnica, es un arte, que permite
poner en escena los bloqueos y así actuarlos, y así el inconsciente feliz se dice, ya, ok, tengo lo que quiero, y se puede liberar. A veces no se libera si solamente abre una puerta sobre un trabajo, porque un trauma profundo que modifica mucho tu realidad necesita varios actos. Y esos son un poco unas formas de performance con una meta terapéutica. Eso puede ser la psicomagia también. ¿Ya? Es una técnica que sigue avanzando, ese arte sigue avanzando como cualquier tipo de arte. Hay una forma de apropiarte de lo que puede ser considerado como una técnica que no es que es una forma muy intuitiva de trabajar con las personas, basada sobre cómo la persona actúa o puede actuar para salir de su bloqueo, porque todo ese trabajo terapéutico es un trabajo orientado sobre el consultante o la consultante. Es una forma de intuitivamente comunicarse con el inconsciente de la persona y ver qué sale, cómo la persona podría hacer por salir de su dificultad. Eso es la psicomagia. El psicoanálisis del siglo XXI es una expresión que utilicé con Alejandro porque yo soy convencido, y con Alejandro lo estaba repitiendo, que la invención de la psicomagia es una cosa revolucionaria en el trabajo psicoterapéutico. La primera revolución es que salimos del puro científico, de la parte de los doctores, etcétera, que se apropian de alguna manera del trabajo curativo y que necesita una abertura más de espíritu, ¿no? Que el cerebro humano es doble, es por un lado racional y por el otro lado intuitivo. Así que es un poco el tema de la psicomagia, que son unir la parte racional y la parte intuitiva, y los dos corresponden muy bien juntos. Una persona que consideramos todos como un genio, Einstein, es una persona que ha unido la parte intuitiva y la parte racional. Así somos todos genios en potencia. La psicoanálisis del siglo XXI es justamente unir la parte intuitiva, artística, con la parte terapéutica. Tener un conocimiento sólido del lado terapéutico de las avanzas del trabajo psicoterapéutico, pero también utilizar la parte intuitiva, que es muy útil en ese terreno, porque comunicamos mucho a través de la intuición. Y esa famosa psicoanálisis del siglo XXI es utilizar el tarot evolutivo, la metagenealogía y la psicomagia por trabajar con la gente. Y así ayudar a la persona a cambiar, o ayudar que la persona se cambie en la dirección que ella quiere. Porque la psicoanálisis es una invención genial, pero hasta cierto punto te permite conocerte, pero no te transforma. Y creo que somos seres en transformación permanente, con un deseo, con una llamada a alguna dirección. Y la idea a través de ese tarot es de descifrar esa dirección, esa llamada, y el inconsciente de la persona lo va a ayudar en ese camino, y tú, humilde tarólogo o terapeuta, vienes solamente a hacer un espejo a la persona y mostrarle, mira, ese es el camino que parece llamarte. Y eso sería la idea de esa forma de trabajo terapéutico. Pero en el fondo me doy cuenta con el tiempo, más y más, que la persona tiene adentro de ella misma todas las herramientas para cambiar, para ir en la dirección que ella quiere. Así es un poco de qué se trata ese concepto de psicoanálisis del siglo XXI. Les invito a consultar mi página de Facebook, Christopher Richard Carosa, y mirar, tengo un canal de YouTube, unos elementos sobre mi propio trabajo. Voy a trabajar en los meses que vienen un poco más en Chile, y se pueden mantener informados a través de esa famosa página de Facebook y buscar un poco en esa dirección. Si algo le llama, hay una llamada en la dirección de ese trabajo, ¿no? Que es una idea. Vamos a hacer unos eventos
que se van a llamar velada de tarot, ese tipo de cosas. Así unas conferencias en ferias místicas y para difundir un poco más adelante ese trabajo de manera concreta, porque lo que me interesa en ese trabajo es la práctica concreta, que de lo que estoy hablando lo practico. No soy un filósofo, soy una persona que vive en esa época, que vive en ese mundo y que vive con unas neurosis como más o menos los 7 billones de seres humanos que caminan en ese planeta. Y les agradezco mucho por su atención. Espero que entendieron algo de lo que le estaba diciendo. Si no, pueden conectarse y mirar un poco más adelante. Sí. Una voz interna le está diciendo, quizás algo interesante se pasa en esa dirección. Además que lo mejor de eso, primera cosa, es que la psicomagia es una invención chilena, porque Alejandro Jodorowsky es chileno. Y creo que se va a hacer una cosa muy importante, lo siento así, de ese trabajo, y creo que es bueno de saber que esa técnica, ese arte de trabajo personal viene de ese mismo país. Ya, muchísimas gracias. Hasta luego.